Este estudio de suma importancia tiene que ver con la resurrección. Vamos estudiando lo que Pablo el apóstol enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Los primeros 11 versículos, él habla de la resurrección de Cristo y desde luego para predicar el Evangelio, ese es donde comenzamos. El Evangelio de Cristo. El mensaje de su muerte, sepultura, resurrección, apariciones a los discípulos, y luego al ascender al cielo, dice que tiene toda autoridad, habiendo enviado a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones. Cuando Pablo llegó a Corinto, él predicó el Evangelio de la resurrección de Cristo y ellos lo aceptaron. Hechos 18:8, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. El Evangelio fue predicado y fue obedecido. Y el Evangelio consiste en hechos que creer, mandamientos que obedecer y promesas que gozar. Y luego ellos perseveraban en el Evangelio. Él dice, en el cual también perseveráis. Porque el Evangelio salva, desde luego. Marcos 16, Hechos 2, 38. Pero es necesario retener la palabra y no ser engañado por falsos maestros. Por ejemplo, aquellos hermanos que enseñaban que no hay resurrección. Así el versículo 12. Al proclamar el Evangelio, Pablo explicó que Cristo murió para salvarnos de los pecados. Él no vino para establecer un reino terrenal, como los judíos esperaban, un reino como el de David. Jesucristo, después de resucitar, las apariciones con los discípulos, esto es de mucha importancia, porque era evidencia irrefutable de que había resucitado. Pablo enfatiza todo aspecto de la resurrección de Cristo como prueba de la realidad de la resurrección de todos cuando Cristo venga la segunda vez. Cristo resucitado es nuestra esperanza. Es lo que Pablo explica en 1 Corintios 15, del 12 al 19. ¿Por qué es tan importante creer en la resurrección de los muertos? Bueno, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Es lo que es el argumento de Pablo. Si no hay resurrección, la predicación de los apóstoles era vana, vacía, inútil. Y nuestra fe es vana. Si no hay resurrección, los apóstoles eran falsos testigos contra Dios. Así dice la Biblia de las Américas y la interlineal La Cueva. Es correcta la palabra contra, porque seguramente si predicamos mentiras en el nombre de Dios, no estamos predicando de Dios, sino en contra de Dios. Es por eso que explicamos que los testigos de la atalaya
ellos deben cambiar su nombre. Deben decir testigos contra Jehová en lugar de testigos de Jehová. Porque ellos blasfeman a Cristo. Ellos dicen que era un ángel creado y que ellos contradicen sus enseñanzas de principio a fin. Pero si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y estamos en los pecados todavía. Y los hermanos que ya murieron, perecieron. Muy bien, el último enemigo es destruido. Dice en los versículos del 20 al 28. Pablo afirma enfáticamente que Cristo sí ha resucitado de los muertos como primicias de los que durmieron en él. Como las primicias de las cosechas de los israelitas fueron consagradas a Dios, así también toda la cosecha sería bendecida por Dios. Y de la misma manera la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de nosotros. Todos mueren en Adán y todos serán vivificados, resucitados en Cristo. El tema es la resurrección del cuerpo. Pablo no dice que todos mueren espiritualmente en Adán. Si fuera así, entonces habría salvación universal en Cristo. Esa enseñanza obviamente es falsa, porque enseña la salvación universal en Cristo. Porque en Adán muere y en Cristo vivifica, da vida. Entonces todos mueren físicamente, incondicionalmente, en Adán. Y serán resucitados incondicionalmente en Cristo, hablando de la mera resurrección. No estamos hablando de fieles o infieles y para dónde van, sino que la mera resurrección. Ok, Cristo ahora está reinando y va a reinar hasta el fin. En el versículo 24, al venir Cristo, Él no va a establecer un reino en Jerusalén. Es doctrina falsa. Es doctrina de demonios. Cuando Cristo venga, la tierra será destruida. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Muy bien, entonces, otras consecuencias negativas de negar la resurrección. Versículo 29, texto muy importante para estudiar. En este texto debe haber dos cambios de la traducción. La proposición por, la palabra griega es huper, debe ser traducida con respecto a. En lugar de por, debe ser con respecto a. Como por ejemplo es traducida la palabra huper en 2 Corintios 12:8 es con respecto a, o en Romanos 9:27 tocante a. La Cueva dice en cuanto a, en Romanos 9:27. Muchos usan mal la palabra por, diciendo que significa en lugar de. Y en base a esto los mormones practican la locura del bautismo vicario, que uno se bautiza por su abuelito que murió sin bautizarse. Los corintios fueron bautizados correctamente como los demás casos de conversión en Hechos 18:8. Y no hubo nada de bautizarse en lugar de los muertos. Así es, en el versículo 29, que harán los que se bauticen por los muertos, debe ser con respecto a o tocante a los muertos, porque desde luego está bien relacionado el bautismo con la resurrección.
pero no significa en lugar de. No debe ser por, debe ser en cuanto a o tocante a. Bien, versículo 21, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Esa es una práctica común y aceptable de los traductores. Ellos a veces ponen una palabra en letra cursiva, ¿verdad?, para aclarar el texto. Y es práctica aceptable, pero no son infalibles. Y a veces ponen una palabra en cursiva que no es la palabra correcta de acuerdo al contexto. Cada quien, hermanos, toda persona con su propia Biblia tiene que estudiar la Biblia por sí mismo y reconocer que no solamente los comentaristas, sino aún los traductores son falibles y uno tiene que estudiar por sí mismo. Y hay léxicos, hay diccionarios, hay interlineales. Uno puede usar estas herramientas y estar seguro del significado del griego original, tomando en cuenta el contexto. En este contexto, ¿qué significa la palabra? Y luego va a salir con el entendimiento correcto. Muy bien, entonces también Pablo habla de por qué sufrir tanta persecución si no hay resurrección. Él da advertencia acerca de las malas compañías. Seguramente incluyen versículo 12, incluye los que negaban la resurrección. Muy bien, el cuerpo resucitado será cuerpo glorioso. Pablo describe esto de los versículos desde el 35 hasta el 49, que es casi el resto del capítulo. Ahora los incrédulos que niegan la resurrección preguntan, pero ¿con qué clase de cuerpo resucitan? Algunos filósofos griegos enseñaban que el cuerpo es la prisión, la cárcel del alma, y por eso negaban que sería resucitado. Negaban que Cristo podía ocupar un cuerpo humano, porque el cuerpo es materia y la materia es mala. Así, pura ignorancia que viene del paganismo. Muy bien, entonces, todos saben que hay cuerpos destruidos, aún comidos por las fieras. Hay cuerpos sepultados en el mar, muchos cuerpos quemados. ¿Cómo pueden ser resucitados? No hay problema. El cuerpo es como tantos textos, ¿verdad? Es de la tierra y vuelve a la tierra. Abraham habla de sí mismo como polvo y ceniza. El punto es que Dios promete que habrá resurrección y será cuerpo incorruptible, glorioso. Esto es lo que nos anima. Muy bien. Todos sabemos lo que pasa con el grano de trigo o de otro grano. Es sembrado, es sepultado y se deshace, ¿verdad? Se descompone, ¿verdad que sí? Y así termina. No. De eso sale una planta bonita, preciosa, fructífera. Es lo que Dios puede hacer en cuanto al cuerpo nuestro. Ese grano de trigo parece que desaparece del mundo. No, hay un futuro. Hay un futuro.
Muy bien. Entonces, ¿con qué cuerpo? Es la pregunta que muchos hacen. Bueno, ¿qué piensa usted del cuerpo que Dios da a ese grano de trigo? ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Hay semejanza entre las dos cosas? No. No, la planta es bonita, gloriosa y productiva. Y si Dios puede dar cuerpos gloriosos aún a los granos, ¿no puede darnos un cuerpo glorioso para vivir eternamente con Él en el cielo? En fin, el cuerpo que tenemos ahora es cuerpo adaptado a la vida terrenal, la vida en la tierra. Así también, el cuerpo resucitado será un cuerpo adaptado a la vida eterna con Dios. Este es el consuelo, esa es la esperanza del cristiano. Por lo tanto, aunque se siembra en corrupción, se descompone. El cuerpo más bello del cuerpo humano, que ha sido un cuerpo bellísimo, pero se descompone. Y eso no es muy bonito. El pensamiento no es bonito. Pero lo bonito es que resucita incorruptible. Lo que era mortal ahora es inmortal. ¿Creemos esto, hermanos? De todo corazón. Muchos corintios no. Muchos corintios ya no podían aceptar eso. Y cuando ellos dijeron que no podían aceptar la resurrección, estaban negando todo. Estaban negando a Cristo, negando el Evangelio, negando la esperanza. Ya estaban echando todo el Evangelio a la basura. Es básico. Este tema es básico, es central. Y tenemos que creer de todo corazón esta enseñanza de Pablo en 1 a los Corintios 15. Y es muy alentador el capítulo. Es muy alentador. Y debemos nosotros, al leer este capítulo, entonces, reconocer que aquellos corintios que dudaban, simplemente no tenían causa. No había razón. No tenía sentido. ¿Por qué dudar? Y luego Pablo él usa esas ilustraciones más sencillas, ¿verdad? De un grano de trigo para hacernos pensar en el poder de Dios de resucitar lo que aparentemente muere y desaparece. Es falta de fe en Dios. Es falta de fe en Dios. Y es negar, desde luego, es negar la resurrección de Cristo. Y nuestra salvación depende de que Cristo resucitó. Los apóstoles batallaron para entender esto, mayormente Tomás. Pero entre los apóstoles había dudas. Ok. Suponiendo que ellos hubieran tenido razón. Que no, pues en verdad no. Jesús no resucitó. Entonces ya termina todo, ya desde allá, desde Hechos 1, pues se puede quitar todo el resto del Nuevo Testamento y olvidar el tema de la salvación del alma y la esperanza del hombre para una vida eterna en el cielo.
Todo depende de eso. Un pensamiento final y de mucho consuelo. Primero de Juan 3:1. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor Él no nos da una descripción así punto por punto, como por ejemplo aquí uno puede describir el cuerpo físico, se puede describir de cabeza a los pies, ¿verdad? Ojos, la cara, los brazos, las piernas, se puede describir. Y no tenemos tal descripción del cuerpo resucitado. ¿Pero qué? ¿Y por eso qué? Bueno, primero de Juan 3:1. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y eso no es suficiente para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza. No se puede describir ese cuerpo. No es necesario. Pero sabiendo que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, es más que suficiente. Porque será cuerpo glorioso. Entonces, Pablo aquí en los últimos versículos, desde el 50 hasta el 58, describe nuestra victoria. La victoria final. Cuando Cristo venga, habrá vivos aquí en la tierra. Y los tales no serán resucitados porque no han muerto. Pero todos serán transformados. Leemos de esto en otra carta, la carta de Pablo a los de Tesalónica, capítulo 4, los versículos 13 al 17. Porque este cuerpo corruptible será transformado en cuerpo incorruptible, y este cuerpo mortal será transformado en cuerpo inmortal. Esto será la victoria, el triunfo final sobre la muerte y sobre Satanás. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la exhortación final, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No dudando, no volviendo atrás, no alejándose, sino estar firmes, constantes. Esto no es una fábula. No es una fábula. Eso de que pues, Cristo murió en el Calvario y hubo muchos testigos. Y luego Cristo resucitó y por mucho tiempo había testigos de este Cristo resucitado. Esto no es fábula, es historia, es un hecho. Estamos hablando de algo que desde luego merece nuestra aceptación. Firmes, constantes, creciendo. Y esto significa crecer en la fe. Necesitamos no solamente no perder la fe, tenemos que, como ellos pidieron,
al Señor. Dice, aumentanos la fe. Y es lo que se necesita. Aumentar la fe. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, no he leído el capítulo porque es largo. Si hubiera leído todo el capítulo, pues eso consume todo el tiempo para esta lección. Yo he tratado de sacar las lecciones obvias de este texto, pero animando a todos a leerlo, versículo por versículo, viendo exactamente lo que Pablo dice acerca de la resurrección. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y desde luego nuestra salvación depende de nuestra fe en esta promesa. Muchas gracias y Dios les bendiga.